Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística. Y es salud. Bienvenidos. Soy el Dr. Henry Barrios Cisneros, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, naturista, quiropráctico, experto en gerencia holística, psicoterapeuta holístico y coaching espiritual. En este video vamos a hablar de cómo el subconsciente descubre las cosas que necesitas sanar. Para ello, la relación del consciente o la conciencia con el subconsciente es como observan ahí un gran témpano de hielo, donde lo que sale a la superficie y se ve sobre el agua es una ínfima parte o menos del 5% que el resto del hielo que está sumergido en las profundidades de ese océano. También es importante tener presente que el subconsciente y la conciencia tienen unas relaciones interesantes. El subconsciente corresponde a más del 95% de los actos de las personas comunes y corrientes no capacitadas adecuadamente para elevar esa parte subconsciente a la conciencia, mientras que menos del 5% de los actos en las personas común y corriente son conscientes o son hechos conscientes. Como dice Carl Jung, todo aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Es como cuando actúa uno desde el subconsciente, muchas veces terminamos estrellándonos contra las leyes universales, así como el Titanic se estrelló contra el témpano de hielo. Por ello es muy importante aprender a capacitarse y preparar todo el equipo para ir a las profundidades del subconsciente y aprovechar todo ese gran potencial, ese tesoro almacenado en ese nivel para hacerlo consciente y así lograr tener una vida cada vez más sana, más próspera, feliz. La conciencia procesa menos de 50 bytes por segundo, mientras que el subconsciente procesa 11 millones de bytes por segundo. Además, la velocidad o el tiempo de reacción del subconsciente es de 110 milésimas de segundo. Y estas milésimas de segundo es esas reacciones impulsivas o reactivas que se hacen desde la amígdala cerebral ante los momentos de amenaza, peligros o situaciones que están en las sombras del subconsciente. Mientras que el tiempo de toma de conciencia es de 250 milisegundos. Como observarán, toda la velocidad de 11 millones de bytes por segundo contra 50 más un tiempo de reacción que es menos de la mitad con respecto a la toma de conciencia. Por ello es que es bastante difícil que una persona que no esté preparada, capacitada, pueda sumergirse y comprender ese proceso de su subconsciente. Ahora, hablando desde el punto de vista neurofisiológico, podemos observar acá de las tres estructuras cerebrales del sistema médula tallo cerebral, cerebro medio y la corteza cerebral. Podemos observar que el cerebro medio está conformado por estos elementos que están acá, como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el bulbo olfatorio, pero de ellos el hipocampo es el gran archivo de la memoria a largo plazo, mientras que la amígdala cerebral es el archivo de las memorias que tienen que ver con las amenazas, el peligro, los temores, y hacen esos impulsos reactivos del ser humano. Mientras que la médula y tallo cerebral es de donde salen los impulsos instintivos. La corteza cerebral corresponde a esta pequeña capa, bien, marroncita, que está alrededor del cerebro, de más o menos 5 milímetros de espesor, y de ellas destaca la corteza prefrontal. En esa corteza prefrontal es la base
neuroanatómico de la conciencia, mientras que el cerebro medio es la base neuroanatómica del subconsciente. Para comprender cómo funciona el subconsciente, es importante conocer los elementos que lo contienen y así precisamente poder canalizar esa energía y convertirla en elementos creativos. El subconsciente está conformado básicamente por las creencias creativas o destructivas, los condicionamientos académicos o religiosos, las costumbres y hábitos familiares o sociales, los prejuicios, preocupaciones, los temores, inseguridades, culpa por resentimientos o remordimientos, resentir no resuelto, lo que me disgusta, los deseos o emociones reprimidas, los pensamientos irracionales, los valores, paradigmas y los sueños, entre otros elementos. Corresponde a todo lo condicionado y negado o reprimido, que se convierten en sombras del subconsciente. Ahora, por ello es importante prepararse y aprovechar ese gran potencial de sabiduría que está implícito en el subconsciente. Ahora bien, todo lo negado o reprimido se convierte en una sombra que se proyecta como imágenes en espejos o antenas receptoras que atraen a los maestros de aprendizaje significativo terrenal con similar resonancia energética. Como podemos ver, se proyecta en el espejo retrovisor del pasado y así condiciona negativamente o destructivamente nuestra vida. Como vemos, se proyecta en el espejo retrovisor de la vida, donde se mira siempre al pasado, donde generalmente tiende a arrastrar al ser humano hacia las reacciones o actitudes destructivas que lo arrastran al precipicio de la enfermedad, de la pobreza, del sufrimiento. Por ello es importante hacer conciencia de la gran mayoría de estos elementos. Ahora, de acuerdo con nuestras creencias, se construyen los pensamientos, que es la base con que construimos nuestro mundo interior, que como fiel imagen en espejo lo proyectamos al entorno para construir nuestro mundo exterior. ¿Cómo el subconsciente descubre las cosas que necesita sanar? Vamos a observarlo a continuación. Tenemos presente que el consciente es menos del 5%, el subconsciente más del 95%. Cuando un ser humano observa, ve o vive unas circunstancias, esta capta a través de los sentidos. Luego, en el caso de la visión, va a las áreas cerebrales donde es procesado, en este caso en la área de la visión, en la corteza occipital, donde se proyecta. Luego, si hace un juicio y niega ese proceso, se convierte en un gran filtro, en una sombra del subconsciente, que es un filtro reprimido. Este filtro reprimido es como una imagen en espejo que genera como una antena receptora que va captando, proyectando y recibiendo del entorno aquellos elementos que están asociados a esas creencias. Y esas creencias generalmente se instalan, se van programando y generando culpas resentidas, bien sea por remordimiento o resentimientos, condicionamientos, engramas. Se dice teóricamente que se pueden generar en diferentes etapas de la vida de cada ser humano, como en las vidas pasadas, venir de herencia de los antepasados, proyecto sentido desde la preconcepción a los primeros 3 meses de vida yaciente, o sea, cargando un duelo de una muerte, un duelo psicológico, una depresión por una persona que falleció. Vida presente,
relaciones causa-efectos de nuestra vida presente. Si ese elemento se convierte en prejuicios o creencias destructivas, las mismas son proyectadas desde el subconsciente como señales. Pero como toda señal, lo que son campanazos para despertar la conciencia. ¿Y cómo se proyecta esas campanas para despertar la conciencia? Podemos ver por lo que me preocupa, lo que más le presto atención, mis deseos, mis sentimientos, mis pensamientos, mis temores, mis relaciones de pareja. Sobre todo los grandes maestros se encuentran con la pareja y los familiares más cercanos, como hijos, hermanos, padres. Los síntomas o enfermedades y los accidentes. Hay que tener presente que todas estas señales son simplemente grandiosas oportunidades de aprendizaje significativo para tomar conciencia. Y esas señales están representadas generalmente en lo que más me molesta. Vamos poco a poco entonces captando de cómo ir tomando conciencia para superar nuestro bienestar, nuestra felicidad de forma creativa. Ahora tomo conciencia de que me disgusto cuando alguien activa en mí aquello que no reconozco porque lo he negado o reprimido, y como sombra lo estoy proyectando al entorno y lo resiento por medio de mis síntomas o enfermedades. ¿Cómo hacemos para salir de ese proceso y que ese 5% aumente progresivamente? Para ello nos inspiramos en Lao Tse, que dice muy claro: cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Entonces hay que tener presente que el subconsciente siempre está relacionado con el pasado. Y cuando uno actúa desde el pasado, generalmente, de manera inconsciente, lo que hace es caer en un foso, en las profundidades, como un ser humano que cargue todo un peso de una roca de plomo por encima, que le lleva hacia el círculo vicioso de la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento. Mientras que cuando se va actuando desde la conciencia, la corteza prefrontal, se libera el espíritu. Por ello es muy importante que la persona tenga presente la humildad al analizar cada una de sus decisiones. Y si es posible, antes de actuar, sea precavido y vea las consecuencias que puede traer esos actos, si esas consecuencias son creativas o destructivas. Y así esas acciones activas o pasivas, que tienen una relación causa-efecto, si con suficiente conciencia son manejadas y canalizadas creativamente, pues cada día vas a tener más salud, bienestar. Pero por el contrario, si las canalizas de forma destructiva, entra en un círculo vicioso de culpas, remordimientos, resentimientos que conducen hacia la enfermedad, la desdicha, la pobreza. Hay que tener presente que dependiendo cómo usted o yo manejemos esos elementos, por ejemplo, si está viviendo las consecuencias destructivas de sus acciones, entonces, y se pregunta ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vivo esto? Lo que hace es condicionarse con el pasado, buscar las causas, llenarse de culpa y remordimiento, con lo que se encadena su espíritu a ese círculo vicioso donde cada vez es más reprimido, llevado al foso del sufrimiento.
Pero si por el contrario, ante cada situación se pregunta ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que necesito aprender para sanar mi vida? Ello se convierte en una grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo para elevar la conciencia y lograr ese propósito de vida de ser cada día más sano, próspero y feliz. Libera su espíritu. Por ello, hay que tener presente que independientemente de los elementos que tengamos, bien sea creativos o destructivos, son grandiosas oportunidades de aprendizajes. Las creativas son como estrellas, ¿sí?, que iluminan y le dicen que por ahí es el camino, que esa es la vía que hay que tomar. Y las destructivas es como esas campanas que indican que hay que despertar, salir de ese somnambulismo en que se encuentra para poder salir de ese círculo vicioso en que hasta el momento se ha estado. Y eso se logra a través de la conciencia. Ahora, ¿cómo comunicarte con tu subconsciente? Para ello, como ya se dijo en el video anterior, es muy importante el que se active la corteza prefrontal. La base fundamental para hacerlo, en primer lugar, es la respiración diafragmática consciente, del cual se habló anteriormente. Y al activar la corteza prefrontal a través de las funciones ejecutivas, la persona logra que más del 95% de sus actos sean conscientes, actuando intuitivamente en conexión con la conciencia universal del Creador. Así, con la sabiduría del sentido común, toma decisiones creativas, holísticas, trascendentes. Y desde esta actitud consciente, ante cualquier situación que viva, se pregunta ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y si tiene claro su propósito de vida, si eso le acerca cada vez más a ese propósito de ser cada vez más sano, próspero, feliz, pues logra ese aprendizaje significativo. Y por supuesto, utiliza el autocontrol ejecutivo en su vida para tomar decisiones creativas. Ahora vamos a ver brevemente en qué consiste las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. El aplicar las funciones ejecutivas desde la corteza prefrontal está conformada por tres grandes grupos. La primera es la formulación de un propósito de vida claro, donde hay un pensamiento a futuro, una selección de metas y objetivos, priorización, planificación, organización, toma de decisiones. Estas se supervisan para ver si hay coherencia con ello a través de la autoconciencia. Y la autoconciencia está compuesta por los elementos de la capacidad de atención para el automonitoreo, la supervisión interna, la empatía, el juicio ecuánime, los pensamientos críticos, el almacenamiento de datos, la retroalimentación y la flexibilidad mental. El tercer gran componente es el autocontrol ejecutivo, cuyos elementos son la habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, la influencia del sistema límbico, la inhibición del impulso, deseos y reacciones destructivas, aunque sean hábitos, el ajuste social de las emociones, la modulación del comportamiento, el autocontrol y la persistencia. Tengamos presente que el logro de ese propósito de vida nos conduce básicamente a que seamos cada vez más sanos, prósperos y felices. Cada quien, de acuerdo a su proceso, tendrá una manera de lograrlo. La autoconciencia se aplica con mucha humildad, sabiendo que mientras estemos en este plano terrenal, estamos en un proceso de aprendizaje significativo que solo termina cuando se cierra el ataúd. Y constantemente estamos aprendiendo para ir elevando la conciencia.
Y el autocontrol ejecutivo se aplica a través de la sabiduría del sentido común. Si quiere complementar, en la siguiente video vamos a hablar de la neuropsicología, de los niveles de conciencia. Vamos a aprender cómo el uso de los 5 niveles de conciencia, o sea, la parte reptil, cuadrúpeda, simia, humano y la del ser, y cómo ellos están relacionados al uso adecuado de las estructuras del sistema nervioso central. Va a ser gota de miel para que usted logre su salud holística. En otras palabras, logre su salud orgánica, psicológica, social, energética, espiritual. Trascienda sus limitaciones para ser cada vez más sano, próspero y feliz. Espero que esto le haya servido de base para que actúe desde la conciencia. Muchísimas gracias. Para conocer más, consulte www.educacionysaludholística.org o escriba al autor henrybarrioscisnero@gmail.com.